Buenos días, queridos niños. Qué bueno y grato es compartir con ustedes el día de hoy en nuestra escuela dominical. Supongo que cada uno de ustedes ya vería el video con que iniciamos nuestra escuela dominical, ¿cierto? Yo lo dividí en tres partes. La primera parte es un resumen que yo les voy a dar a ustedes sobre la historia, en donde se cuenta el porqué del título de la historia. Recordemos que el título es Dulce Libertad. La segunda y la tercera parte nos habla de dos grandes héroes de la Biblia, dos hombres conforme al corazón de Dios, y es aquí en donde nosotros vamos a seleccionar la respuesta correcta. Es muy importante entender la palabra de Dios, pero más que entenderla, es vivirla. Para nosotros tener a nuestro Dios en nuestro corazón y aprender mucho más de Él cada día. Bueno, para hacerles un resumen del video que acabamos de ver, entonces empieza en un sitio en donde se está llevando a cabo una representación de una obra de teatro. El personaje que dirige la obra no está de acuerdo con el color del vestuario y manda a que se cambie el color de todo el vestuario que se utiliza para los personajes. Unos niños van a un puerto a tratar de conseguir esa tela que el director de la obra quiere y se dan cuenta que en ese barco hay personas que están como esclavas, como esclavos. Entonces ellos tratan de rescatar a aquellas personas que están como esclavos en ese barco. Y es aquí en donde nosotros vamos a hacer nuestra introducción de las preguntas de nuestro primer héroe de la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a empezar entonces nuestra comprensión lectora. Entonces yo a ustedes les voy a mostrar estas hojas impresas con la pregunta y con las posibles respuestas. Entonces ustedes van a señalar solamente una respuesta. Primera pregunta: ¿cómo se llama la serie que estamos viendo? ¿Cómo se llama la serie que estamos viendo? Hay tres posibles respuestas. La A, Pablo y Pedro. La B, Amigos y Héroes. Y la C, La vida de Jesús. ¿Ustedes qué pensarán? ¿Qué respuesta será la correcta? ¿Listo? Entonces voy a dar la respuesta. Creo que todos sabemos que la serie que estamos viendo se llama Amigos y Héroes. ¿Listo? Vamos a tachar la respuesta B, Amigos y Héroes. Esta es la respuesta correcta. Ahora vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice así: ¿quién es el primer protagonista de la historia bíblica? Yo a ustedes les había dicho que habían dos grandes héroes de la Biblia. Vamos a ver, ¿quién es el primer protagonista de esta historia bíblica? A, David. B, Abraham. C, Moisés. ¿Quién será? ¿Será David? ¿Será Abraham? ¿Será Moisés? La respuesta es la letra C, Moisés. Moisés es el primer personaje bíblico de nuestra historia. ¿Listo? Entonces, la respuesta es Moisés. Ahora vamos con la tercera pregunta. Dice: ¿quién adoptó a Moisés? ¿Quién adoptó a Moisés? Y nuestras posibles respuestas son A, el faraón. B,
la hija del faraón, C, la hermana del faraón. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será el faraón, la hija del faraón, la hermana del faraón? La respuesta es la letra B. Quien adoptó a Moisés fue la hija del faraón. Moisés en ese momento, ¿en dónde estaba? En una canasta que flotaba en las aguas donde esta hija del faraón se iba a bañar. Entonces la respuesta es la B, la hija del faraón. Vamos con nuestra cuarta pregunta. ¿Cómo eran tratados los israelitas? ¿Cómo eran tratados los israelitas? Entonces vamos a leer las posibles respuestas. A, como esclavos. B, como reyes. C, como príncipes. ¿Ustedes qué creen, niños? ¿Ustedes qué creen? ¿Que será como esclavos, como reyes o como príncipes? La respuesta correcta es A, como esclavos. ¿Cómo eran tratados los israelitas? Como esclavos. Vamos a nuestra quinta pregunta. Dice así: ¿qué hizo Moisés cuando vio que un egipcio maltrataba a un esclavo israelita? ¿Qué haría Moisés? ¿Qué haría nosotros? ¿Qué haríamos si vemos que una persona está maltratando a otra? Vamos a ponernos en ese contexto. Entonces, las tres posibles respuestas son: A, huyó al desierto. B, luchó con el egipcio. Y C, luchó con el esclavo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sería que Moisés se fue para el desierto cuando vio esta situación de maltrato hacia otra persona? ¿Será que defendió a esta persona? ¿Será que le ayudó a pegarle a esta persona? La respuesta es la B. Moisés luchó contra este egipcio. Vamos con la sexta pregunta, que dice así: ¿qué hizo Moisés cuando defendió al esclavo israelita? Estas son las posibles respuestas: escapó y huyó de Egipto, pidió perdón al faraón, se convirtió en faraón. ¿Ustedes qué piensan, niños? ¿Qué haría Moisés cuando defendió a este israelita? A ver, ¿ustedes qué estarán pensando? Yo creo, y la respuesta correcta es que Moisés escapó y huyó de Egipto. Entonces Moisés, cuando defendió al israelita, él decidió escapar y huir de Egipto. Vamos con la pregunta número 7. La pregunta número 7 dice: ¿por qué Moisés dejó su vida como príncipe? Porque él era un príncipe. Recordemos que la hija del faraón lo había adoptado. Entonces él tenía un estatus de príncipe. Dice: ¿por qué Moisés dejó su vida de príncipe? Porque quería ser pastor. B, en busca de más riquezas. O C, por salvar la vida de un esclavo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué Moisés dejó todo toda la riqueza de él, todo su estatus? ¿Por qué sería? ¿Porque quería ser pastor? ¿Porque quería más riquezas? ¿O por salvar la vida de este esclavo? La respuesta es la C. Él dejó todo y huyó porque había salvado la vida de este esclavo. Entonces, nuestra respuesta es la C. Vamos con la pregunta número 8. Dice:
¿En qué libros de la Biblia se encuentra la historia de Moisés? ¿En qué libros de la Biblia podemos encontrar la historia de Moisés? Las posibles respuestas son Génesis y Deuteronomio. B. Éxodo, Levítico y Números. Y C. Romanos, Hechos, Filipenses. ¿Ustedes qué creen, niños? ¿En qué libros estará la vida de Moisés? ¿Será que están Génesis y Deuteronomio? ¿Éxodo, Levítico y Números? ¿O Romanos, Hechos y Filipenses? A ver, pensemos a ver en dónde podemos encontrar la vida de Moisés. La respuesta es la B. La vida de Moisés se encuentra en los libros de Éxodo, Levítico y Números. Recordemos que esos 3 libros se encuentran en el Antiguo Testamento. Aquí está nuestra respuesta. La historia de Moisés se encuentra en los libros de Éxodo, Levítico y Números. Bueno, niños, vamos a retomar la historia de hoy. Luego de haber repasado la historia de Moisés, en nuestro video vemos que los niños logran llevar a estos esclavos muy lejos de allí. Y aquí después de esto, después de que los niños pueden sacar a esos esclavos y llevarlos lejos de ahí, es cuando entra a nuestro video el segundo personaje del día de hoy. Entonces vamos a hacer lo mismo. Yo les tengo unas preguntas y ustedes deben contestarlas. ¿Listo? Vamos a seguir entonces con nuestras preguntas. Vamos a ir con la pregunta número 9. Dice nuestra pregunta número 9. ¿De qué personaje nos habla la segunda historia? En este relato que vimos, en este video que vimos, ya vimos la vida de Moisés, desarrollamos algunas preguntas, ahora vamos con este personaje. ¿De qué personaje nos habla la segunda historia? La segunda parte de la historia, Entonces, tenemos A, Saulo, B, Lucas, C, Esteban. Recuerden que ya cuando los niños dejan en un sitio libres a estas personas que estaban esclavizadas, entonces ya esta historia nos cuenta la vida de otro gran personaje de la Biblia, otro hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿quién? A ver, ¿de quién nos estará hablando? ¿De Saulo, de Lucas o de Esteban? La respuesta es de Saulo. Vamos a empezar a estudiar algunas cositas de Saulo. Listo, entonces vamos a empezar a hablar de Saulo. Vamos con la pregunta número 10. Dice así la pregunta: ¿en qué tiempo se desarrolla la historia de Saulo? ¿En qué tiempo Saulo aparece? Entonces, las posibles respuestas: A, en el Apocalipsis; B, antes del nacimiento de Jesús; o C, después de la resurrección de Jesús. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que Saulo aparece en el Apocalipsis, en el último libro de la Biblia? ¿Será que Saulo está antes del nacimiento de Jesús? ¿O será que Saulo aparece cuando en la resurrección de Jesús? ¿Ustedes qué opinan, niños? A ver, pensemos a ver, ¿cuándo aparece Saulo? ¿Cuándo aparece Saulo? La respuesta es la C. Saulo aparece después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? La respuesta es la C. La respuesta es la C. Bueno, niños, vamos con la pregunta número 11 de nuestro video. Estamos hablando de Saulo, recuerden. Dice la siguiente pregunta: ¿cómo era Saulo? Las posibles respuestas son: odiaba a los amigos de Jesús y los perseguía; B, era un profeta; C, era un rey. ¿Ustedes qué creen, niños? Recordemos que Saulo luego cambia su nombre por Pablo. Entonces démonos cuenta que
¿Cuáles serían esas características de cuando antes se llamaba Saulo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que era un profeta? ¿Será que era un rey? Niños, él odiaba a los amigos de Jesús y los perseguía. Esa es la respuesta correcta, la letra A. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Y nos dice lo siguiente: ¿a qué amigo de Jesús ordenó Saulo que lo apedreara? ¿Ustedes qué opinan? Él perseguía a los cristianos, los detestaba, y él estuvo cuando apedrearon a ver, ¿a quién sería? ¿Sería a Mateo? ¿Sería a Judas? ¿O sería a Esteban? A ver, pensemos a ver. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué piensan? A ver, ¿sería Mateo, Judas o Esteban? Bueno, chicos, la respuesta correcta es a Esteban. Él estaba en ese momento cuando apedreaban a Esteban. Esteban murió apedreado. Entonces, Saulo estaba en este momento. Vamos con la pregunta número 13. ¿Qué le pasó a Saulo camino a Damasco? ¿Qué le pasó a Saulo camino a Damasco? A. Mató a un amigo de Jesús. B. Tuvo un encuentro personal con Jesús. O C. Quedó sordo. Imaginémonos, y yo sé que ustedes ya conocen la historia de Saulo, y él iba en un caballo y ahí fue donde pasó algo tremendamente hermoso. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que en ese momento mató a un amigo de Jesús? ¿Que en ese momento quedó sordo? ¿O que en ese momento tuvo un encuentro personal con Jesús? La respuesta correcta es la B. Tuvo un encuentro personal con Jesús. Así como algunos de nosotros hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Esto mismo le pasó a Saulo. Tuvo un encuentro personal con Jesús. Vamos a empezar vamos a seguir con la pregunta número 14, que dice así: ¿quién le devolvió la vista a Saulo? Cuando Saulo se cae del caballo, pierde la vista. ¿Quién se la devolvería? Juan, B. Pedro, C. Ananías. ¿Quién de estos tres personajes le devuelve la vista a Saulo? ¿Quién sería? A ver, ¿ustedes qué se imaginan? La respuesta es la C. Ananías. Ananías es el encargado de devolverle la vista a Saulo, después de que se quedara ciego cuando tuvo un encuentro personal con Jesús. Vamos con la última pregunta del día de hoy, y dice así: ¿para qué eligió Jesús a Saulo? ¿Por qué lo eligió? Tenemos tres posibles respuestas. A. Para que hablara de él en todas partes, lleno del poder de Dios. B. Para que bautizara a Timoteo. Y C. Para sanar enfermos. ¿Cuál sería? ¿Para qué eligió Jesús a Saulo? ¿Para qué lo elegiría? Así como nosotros cuando nacemos, Dios nos elige para algo. Para algo nos elige Dios. Jesucristo nos elige para algo. Entonces, ¿para qué? En este caso, nos eligen para que seamos, para enseñar. Y seguramente algunos de ustedes van a ser, y ojalá Dios quiera, los grandes predicadores de su palabra. Seguramente algunos de ustedes van a ser los grandes músicos que alaben a Dios. Seguramente algunos de ustedes van a ser los líderes de las iglesias cristianas. Entonces, así como Dios nos tiene un propósito cuando nos rescata del pecado, así pasó también con Saulo. Entonces,
¿Para qué eligió Jesús a Saulo? Yo creo que lo eligió para que hablara de él en todas partes, lleno del poder de Dios. La respuesta es la A. ¿Para qué eligió Jesús a Saulo? Para que hablara de él en todas partes, lleno del poder de Dios. Así, yo le repito, así como Jesús eligió a Saulo para algo especial, así Jesús, nuestro Dios, también nos elige a nosotros para algo especial. Espero que haya sido de mucho agrado haber compartido la escuela dominical con estas enseñanzas, y también quiero dejarles a ustedes la idea de que cuando leamos, pedirle a Dios sabiduría, cuando leamos su palabra, que Dios nos dé sabiduría para entenderla, pero más que entenderla es vivirla, porque debemos alcanzar la estatura de Dios, de Jesucristo. Gracias por su atención y nos veremos pronto. Hasta luego, hasta la próxima.